¿Qué tal? Buenos días. Perdón por la demora, pero es lo que tarda en arrancar esta máquina y todavía no termina de arrancar el PowerPoint. Buenos días. Buenos días, maestro. Ok, hoy terminamos con el tema de inmunoglobulinas y vamos a continuar con el de MHC para después ver presentación, procesamiento y presentación antigénica. Entonces nada más que cargue para seguir donde nos quedamos, que era en ya ver las funciones de las inmunoglobulinas y ver la abundancia en la que se encuentran estas inmunoglobulinas. ¿Hasta ahorita tienen dudas? Ya se aproxima el examen. No es tanta, no hemos avanzado tanto. Sí, ya la semana que viene, creo que el jueves quedamos. Marzo, no me acuerdo. No me he anotado. Pero sí, ya es la siguiente semana. Una pregunta. ¿Qué pasó? ¿De casualidad no va a subir una guía o algo así para el examen? A lo mejor les subo en Drive las presentaciones para que se guíen, pero el punto, y se van a dar cuenta en el examen, va a haber preguntas abiertas, va a haber preguntas de opción múltiple. Igual y más tardecito les pongo 3 preguntas de opción múltiple. De lo que hemos visto, para que ustedes conozcan el tipo de preguntas. Porque sí tiene, o sea, la ventaja de las preguntas de opción múltiple es que se califican muy rápido. Y con los cuestionarios de Classroom, ya terminando ustedes ya saben, ya tienen una idea de más o menos cómo salieron. Pero lo que no me gusta es que también lo dejan muy al azar, ¿no? A veces nada más contestan porque hay opciones y realmente porque no conozcan el tema. Entonces, en estas, las preguntas que les pongo de estos temas, van a ver, en el ejercicio que les voy a dejar, van a ver que las respuestas son similares. Entonces, sí tienen que tener claro el concepto. Si es que lo piensan hacer por azar, ¿no? Porque sí, muchos se acostumbran a que las preguntas de opción múltiple es una respuesta correcta y 2 que solitas se descartan porque no tienen absolutamente nada que ver. Y entonces no estudian tanto y de eso me doy cuenta cuando son las preguntas abiertas. Ya cuando los tienen que escribir, ya ya ahí les cuesta trabajo, ¿no? Ya les cuesta trabajo expresar las ideas y ahí me doy cuenta que no tienen mucha claridad en los conceptos, en la integración de los conceptos. O también pasa, ¿no? Que es la dificultad de evaluar las preguntas abiertas, que van bien y de repente se caen al abismo así, pero drásticamente, ¿no? Entonces o sea, tenían medio la idea, pero
pero de repente se fueron a ciegas, ¿no? Entonces ahí está complicado, ¿no? Porque es como los problemas de matemáticas, ¿no? Puedes tener bien el procedimiento, pero si no tienes el resultado, no está bien, ¿no? O si tienes bien el resultado, pero el procedimiento no es correcto, tampoco está tan bien, ¿no? Entonces sí es importante. Otra cosa que de una vez les aclaro es que en las preguntas abiertas no está permitido copiar y pegar información. Me acaba de pasar en la evaluación de la certificación de microbiología, que un estudiante de otro plantel que presentó el examen, a pesar de que se les hizo la aclaración, todas las preguntas abiertas eran textos copiados y pegados. Que incluso ni siquiera leía las preguntas bien, ¿no? Porque les decía, menciona algo y ponía el párrafo completo de un texto, ¿no? Entonces le regresé su evaluación, obviamente no pasó. Y en los comentarios les puse todas las páginas que consultó esta chica, ¿no? Entonces es fácil darse cuenta cuando no contestan los estudiantes, ¿no? Porque cada quien tiene una forma característica de responder. Entonces nos quedamos aquí. Uy, ya se movió todo, tal vez. Ok, nos quedamos aquí, ¿no? En los enlaces que participan en las interacciones entre el antígeno y el anticuerpo, ¿no? Que al final son interacciones entre proteínas o proteínas, proteína con carbohidrato, proteína con ácido nucleico, proteína con lípido, que es la ventaja que tienen los anticuerpos, que pueden interactuar con diferentes biomoléculas. Pero la interacción va a ser siempre mucho mejor con las proteínas. Siempre van a ser mejores los anticuerpos que reconocen las proteínas. También puede haber muy buenos anticuerpos que reconocen lípidos, carbohidratos, pero ese es más el resultado del azar que de un proceso de maduración de la afinidad, que es lo que sí vamos a encontrar en los anticuerpos que reconocen las proteínas. Y en donde más va a ser más eficiente precisamente por la cooperación TB que se va a presentar. Entonces, en este esquema, lo que se muestra son los cambios conformacionales que va a presentar una inmunoglobulina. Uy, ya es la hora del fabuloso. Esperamos tantito. O si escuchan bien. Y todos los miércoles pasa esa camionetita y siempre hace escala por aquí. Entonces es terrible, pero bueno. Entonces, bueno, cuando las inmunoglobulinas reconocen al epítopo, van a tener cambios conformacionales. Entonces, de color lila, ustedes pueden ver la estructura de los dominios antes de que se reconozca, después de que se reconoce el epítope. Entonces, ustedes pueden ver que hay cambios. Hay cambios que son sutiles, pero evidentes, ¿no? Y precisamente estos cambios también que se van a dar en los dominios de las cadenas pesadas, en los CH2, en donde está el carbohidrato, en estas regiones glicosiladas, y eso va a permitir también va a ser el aumento por el el cuerpo no va a ser reconocido por las IgAs. ¿Para qué? Para las IgMs, las IgDs las vamos a encontrar en secreción, pero son
cantidades muy bajas y las IgDs. Y donde tenemos la excepción a esta regla es en las IgS, en donde primero se va a dar la unión del anticuerpo al receptor y eso va a sensibilizar a la célula. Y la célula se va a activar cuando este anticuerpo que esté ya unido a la membrana de la célula reconozca se activa la célula y degranula. Y eso es lo que pasa en todos los procesos alérgicos. Son los halos y los dos de los inmunoglobulinas. Isotipo, los determinantes de alotípicos. ¿Ven cómo hacen escala aquí? Entonces, ¿en qué parte de la inmunoglobulina? La pregunta es, ¿en qué parte de la inmunoglobulina están los determinantes del isotipo y los determinantes alotípicos? Ya se fue. El isotipo en las cadenas pesadas. El isotipo lo van a determinar las cadenas pesadas. Entonces, el isotipo, nosotros tenemos isotipos de anticuerpos. ¿Es pregunta? ¿Es pregunta? Sí, es pregunta. ¿Qué preguntó? Si nosotros tenemos isotipos de anticuerpos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí tenemos isotipos. Tenemos clases y tenemos isotipos. Las clases son las que están determinadas por las diferentes cadenas. Pero para, por ejemplo, la IgG, hay 4 isotipos, que son los IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. En los alotipos, ¿qué es lo que determina los alotipos? Las cadenas ligeras. Las cadenas ligeras. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan que eran los aloantígenos? Supongo que es como las diferentes variantes de un antígeno, ¿no? Ajá, pero ¿dónde están esas variaciones? Todos estos términos nos hacen referencia a variantes. Por ejemplo, los isotipos son variantes de la IgG. Los alotipos son variantes y los idiotipos son variantes. Y todo eso lo podemos encontrar en las inmunoglobulinas. En un individuo vamos a tener ciertos alotipos, los isotipos que vamos a tener de las inmunoglobulinas y los idiotipos. Entonces, los isotipos todos los tenemos. Los alotipos son como los aloantígenos. Entonces, ¿en dónde están las variaciones a las que hace referencia el alotipo? ¿A los diferentes individuos? Exacto. Entonces, son variantes entre individuos. Y el idiotipo es algo de lo que sí no hemos hablado. Entonces, más o menos bien llevan la idea. Entonces, los isotipos van a estar definidos por las regiones constantes. Y estos isotipos van a definir tanto la clase como la subclase de cadena pesada. Y también vamos a tener
Lo mismo en las cadenas ligeras, porque tenemos dos cadenas. Tenemos las cadenas kappa y las cadenas lambda. Entonces, eso va a estar definido en regiones conservadas de cadenas pesadas y de cadenas ligeras. Entonces, tenemos clases y tenemos isotipos. Los halotipos son variaciones en la secuencia de aminoácidos que vamos a tener también en estas regiones conservadas, pero entre diferentes miembros de una especie. Entonces, en la especie humana nosotros vamos a tener diferentes halotipos. En el caso de nosotros se han identificado 25 halotipos para la cadena gamma. 2 variantes de IgA2 y 3 variantes de las cadenas kappa. Entonces los halotipos van a ser variaciones poblacionales, cuya frecuencia es mayor al 1% en la población. Y en la región en la que se van a encontrar estos halotipos, estas variaciones, estos cambios de aminoácido, va a ser en los dominios conservados, tanto de las cadenas pesadas como de las cadenas ligeras. Entonces, ¿tenemos halotipos? Sí, pero tenemos pocos. Relativamente son pocos los halotipos, las variantes halotípicas que tenemos. ¿Qué implicaciones tienen estas variantes halotípicas para fines terapéuticos? Que una población sea más susceptible o no a cierto padecimiento o incluso a cierto medicamento. No, aquí hay, o sea, tengan claro, aquí los medicamentos no tienen nada que ver. Salvo en los casos de los individuos que tienen atopia, y que esa es una falla, pero no es del medicamento, no es tanto de la inmunoglobulina, esa es una condición que predispone. Sí, en los medicamentos no, es porque dijo que eran como aptenos, ¿verdad? Ajá, Entonces, en el caso de los medicamentos pueden, en las personas que tienen atopia, pueden funcionar como aptenos. Y entonces sí serían antígenos que van a ser reconocidos. Y estos individuos obviamente van a tener alergia a ese medicamento. Pero quitando eso, no tiene que ver nada con el mecanismo de acción de los medicamentos. Finalmente, los anticuerpos lo único que van a hacer es reconocer el antígeno. Una vez que reconozcan el antígeno, va a ser reconocido este complejo, antígeno-anticuerpo. Y dependiendo de la clase y de la subclase de anticuerpo que reconoció este antígeno, va a ser la respuesta efectora, que va a estar mediada precisamente por las señales, la transducción de señales a través del receptor de la clase o subclase de inmunoglobulina. Ahora se juntaron hasta los bisquetes. Profe, un ejemplo de eso sería lo de la penicilina. No, pero eso es de alergia al medicamento, cuando funciona como apteno la penicilina. Pero eso, lo que va a pasar es que se reconoce y obviamente al reconocerse se forma el complejo antígeno-anticuerpo, que es reconocido por los receptores de las células y se activan estas células. Doctor, una pregunta. ¿Qué pasó? Entonces, en cuanto a esto que habla de los halotipos, sería, bueno, yo le podría entender que es la supresión o activación de genes. No, eso no es ninguna supresión y activación de genes, y yo no les he hablado de serotipos. Yo hasta ahora no les he hablado nada de serotipos. Los serotipos es algo que se utiliza como un criterio de clasificación de microorganismos. Entonces, dependiendo de la presencia o la ausencia de determinados antígenos en la superficie, en la pared de los microorganismos, particularmente de microorganismos patógenos,
se puede hacer una detección gracias a la especificidad que tienen los anticuerpos por este antígeno. Y entonces lo que tenemos son antisueros contra este antígeno que van a definir un serotipo. ¿Por qué? Y se denominan serotipos porque los estamos identificando con un antisuero específico contra este antígeno. Y obviamente estos se fueron describiendo, se fueron encontrando sobre la marcha, ¿no? Cuando se evaluaba la respuesta humoral a estos patógenos. Se veía que en algunos había el reconocimiento, porque obviamente era una cepa que tenía este antígeno y se desencadenaba toda la respuesta inmune que conllevaba la producción de inmunoglobulinas que reconocían este antígeno. Cuando si usaba una cepa que no tiene antígeno, no hay producción de inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas que se tenían no reconocían. Entonces es un sistema barato de clasificación y muy rápido de identificación de la presencia o no de estos antígenos. Por ejemplo, para enterobacterias es muy útil para definir qué enterobacterias, bueno, la presencia de enterobacterias de importancia médica. También para Vibrio es muy útil porque tenemos variantes. Tenemos diferentes cepas que tienen diferentes antígenos. La presencia de estos antígenos está, en algunos casos, está asociado a una mayor virulencia, a una mayor transmisibilidad de la cepa. Entonces son especies de mayor importancia clínica. Y fácilmente las podemos detectar con estos sueros. Eso es lo que define los serotipos. Y no tiene que ver con la expresión, tampoco tiene que ver con la expresión génica. Aquí nada más estamos hablando del reconocimiento y de las partes, ¿no? Entonces, la respuesta efectora depende de qué inmunoglobulina reconoció y que ésta sea reconocida por el receptor correspondiente a la clase o a la subclase de la inmunoglobulina, y depende también en qué célula esté este receptor. Entonces, la excepción, acuérdense que va a ser la IG. La IG la vamos a encontrar unida a su receptor en las células cebadas y en los mastocitos. Cuando se reconozca el antígeno, se activan estas células. Por eso podemos tener una activación sistémica, porque sistémicamente vamos a tener presensibilizadas a las células. Y eso es lo que pasa en las alergias. En las alergias a los medicamentos, la inmunoglobulina que está involucrada es la IG. Entonces, hasta aquí vamos bien. Entonces, tenemos variantes. Bueno, la pregunta iba, ¿qué implica para cuestiones terapéuticas? Ahorita con el COVID estaban viendo que se estaban buscando donadores de plasma para obtener las inmunoglobulinas y para utilizarlas en el tratamiento. Y entonces, ¿qué implica? Que cuando ustedes le ponen inmunoglobulinas de diferente halotipo a un individuo, en un primer tratamiento, en una primera dosis, van a neutralizar los virus, van a neutralizar las toxinas, van a ser funcionales, pero también van a ser reconocidas como antígenos. Son proteínas que van a ser reconocidas como antígenos. Como son diferentes, precisamente estas diferencias poblacionales hacen que los antígenos sean diferentes. Entonces, para el individuo en el que le pusieron un antisuero de diferente halotipo, se van a comportar como inmunógenos estas inmunoglobulinas. Entonces, se va a estimular una respuesta, va a haber una respuesta inmune, y se van a generar anticuerpos que reconocen a estas inmunoglobulinas. Entonces, en una primera exposición no pasa nada, porque reconocen, captan y se eliminan estos anticuerpos. Pero en una segunda inmunización ya tenemos una respuesta de memoria. Y al tener una respuesta de memoria, cuando lleguen estas inmunoglobulinas, cuando se introduzcan estas inmunoglobulinas al organismo, va a haber una respuesta. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como hay un reconocimiento de
de estas inmunoglobulinas como antígenos, y como son varios los epitopos que van a tener, se van a hacer complejos. Y estos complejos van a activar una respuesta inflamatoria. Y lo que vamos a tener es la enfermedad del suero. Entonces, una forma de evitarlo es cortando. Y obviamente vamos a tener variantes halotípicas también por las cadenas kappa. Recuerden que las cadenas kappa son las más frecuentes. El 60% de las cadenas ligeras que tenemos en las inmunoglobulinas son cadenas kappa. Entonces, cortando estos dominios conservados, con papaína, con pepsina, mantenemos la región FAB y eliminamos una de las partes antigénicas. Eso es lo que pasa también cuando ustedes utilizan sueros de otra especie, que es lo que se utilizaba originalmente para el tratamiento del envenenamiento por picadura de alacrán, por mordedura de serpiente. Eso es lo que pasaba. Era funcional una vez, la segunda vez ya no. Entonces hay que eliminar estos determinantes antigénicos poblacionales. En este caso son dos especies diferentes. Entonces hay estrategias para sintetizar en fagos proteínas que reconocen que tienen esta secuencia y que van a conformar las regiones FAB. Entonces con eso se eliminan las variantes. Queda funcional. Entonces tenemos los isotipos. Tenemos los isotipos que son los clases y subclases. Tenemos los alotipos, que son las variantes poblacionales de las regiones conservadas de cadenas ligeras y pesadas. Y nos faltan los determinantes de idiotipo. ¿En dónde creen que están estos determinantes de idiotipo? ¿En otras especies podría ser? No, es en la misma especie. Ahorita en que tampoco es en el interior. Ahorita, ¿qué es lo que hemos visto? Determinantes de isotipo, regiones conservadas, la secuencia, los dominios conservados de cadenas ligeras y cadenas pesadas. Determinantes de halotipo, variantes poblacionales en los dominios conservados de cadenas ligeras y de cadenas pesadas. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Podrían ser las mutaciones? No. Las regiones variables son los determinantes de idiotipo. Y estas regiones variables muchas veces son las que se encargan del reconocimiento del antígeno. Esas son las variantes idiotípicas. ¿Ok? Entonces, ¿son los dominios? Sí, son las variantes que vamos a tener en los dominios variables, tanto de las cadenas ligeras como de las cadenas pesadas. Entonces, por otro lado, tenemos las funciones efectoras mediadas por los anticuerpos. Las puntualizaciones, el mecanismo específico, lo vamos a ir revisando también ya a detalle en respuesta inmune innata y ya en la activación de los linfocitos B. Después de la activación, los mecanismos celulares, que es la muerte celular dependiente de anticuerpos. Entonces, lo que debemos de tener claro es que los anticuerpos lo que van a hacer es reconocer a los antígenos, a las moléculas extrañas, y en algunas ocasiones, cuando hay fallas, van a reconocer a los autoantígenos. Entonces tenemos los dominios FAB, que son los que van a encargarse de este reconocimiento. Los dominios que están, el dominio FAB, que está conformado por las regiones variables tanto de la cadena ligera como de la cadena pesada, que son dos dominios globulares, uno de la cadena ligera y uno de la cadena pesada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ahí. Estamos aquí. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la región constante, la región FC,
donde vamos a tener los dominios conservados. Estos dominios son los que van a definir las funciones efectoras que va a tener la inmunoglobulina. Al ser conservados, estos dominios van a tener funciones de colaboración. Y esta colaboración va a ser mediante una interacción con otras proteínas. Proteínas que van a ser receptores en las células o proteínas solubles, que son las proteínas que encontramos en el sistema del complemento. Entonces van a tener estas dos funciones. ¿Depende de qué? Del isotipo. De la clase y subclase de inmunoglobulina van a depender estas interacciones entre el receptor o con elementos del complemento. Entonces, las funciones que van a llevar a cabo los anticuerpos, una primera función es la de opsonización. Otra es la de la activación del complemento. Otra es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, cuyo acrónimo es ADCC. Esto obviamente son las siglas del concepto en inglés. Y la otra función es la neutralización. Una característica que es importante en la neutralización, porque la neutralización se va a dar tanto dentro del individuo, por ejemplo en el caso de las infecciones virales, que es uno de los mecanismos más eficientes para el control de las infecciones virales. Otras neutralizaciones se van a dar en las mucosas, en el lumen intestinal o en el lumen del epitelio pulmonar. En cualquier mucosa se van a dar estas neutralizaciones, y esto es por una característica, que hay anticuerpos que pueden cruzar las monocapas epiteliales por transocitosis. Y la transocitosis no es más que la migración de estas inmunoglobulinas a través de las capas epiteliales. Entonces, para que se dé esta transocitosis, necesita haber un reconocimiento de la inmunoglobulina por un receptor. No es una secreción dependiente de señal. Tiene que haber un reconocimiento de un receptor, y este receptor lo que va a reconocer es la cadena J, que se une a las inmunoglobulinas. ¿En qué inmunoglobulinas encontramos unida la cadena J? Es un péptido que se une covalentemente a los dominios distales, conservados distales de las cadenas pesadas. ¿Otra pregunta, profe? Sí, fue pregunta. Acuérdense que la clase es dinámica. Ustedes participan y yo les pregunto para que participen. Esas las que forman complejos, ¿no? Que serían como las IgA y las IgM. Exacto. Principalmente las IgAs son las que van a ser reconocidas por este receptor. Entonces, en esas vamos a encontrar la transocitosis. En IgGs también vamos a encontrar un transporte transplacentario de IgGs, principalmente de IgG1. Y entonces, en el caso de las IgAs, esta transocitosis va a garantizar que vamos a tener abundantes cantidades de estas inmunoglobulinas en el lumen de las mucosas del tracto respiratorio, gastrointestinal y urogenital. Y allí vamos a estar expuestos a muchos posibles patógenos. Y lo que van a hacer estas inmunoglobulinas es neutralizar estos patógenos. Entonces ya no va a haber forma de que infecten, porque se van a neutralizar los receptores. A nivel ya dentro del organismo, en el caso de los virus, va a pasar exactamente lo mismo. Pero los anticuerpos que van a neutralizar estos virus van a ser las IgGs. Y al neutralizar estos virus, lo que van a hacer es evitar, van a bloquear. Y va a haber un impedimento estérico entre la proteína viral que interacciona con el receptor para que se lleve a cabo la infección de la célula y la inyección del material genético. Entonces se evita
de infección celular. Entonces, además de eso, el anticuerpo que neutraliza sirve como una marca que va a ser reconocida por las células fagocíticas del sistema inmune, principalmente por los macrófagos. Entonces, cuando entran los posibles patógenos, una de las principales funciones también de las inmunoglobulinas, si es que no se neutralizaron en el lumen de las mucosas, es la opsonización. Y la opsonización es simplemente el reconocimiento del patógeno. Cuando se da este reconocimiento del patógeno, este patógeno que está recubierto por inmunoglobulinas, va a ser fácilmente detectado por las células, por los receptores de las inmunoglobulinas. Y entonces, al ser detectado este patógeno o esta toxina que ya fue neutralizada, que además está siendo marcada, va a ser reconocida por los receptores. Una vez que es reconocida por los receptores, va a haber un proceso de endocitosis mediada por receptor, que es un proceso muy eficiente. Cuando se lleva a cabo este proceso de endocitosis mediada por receptor, lo que va a ocurrir es que el microorganismo va a ser degradado por las enzimas proteolíticas, todas las enzimas líticas que se encuentran en los fagolisosomas. Entonces, esa es una forma de eliminación. La opsonización es el reconocimiento de los antígenos del patógeno, del antígeno particulado que se encuentra en el organismo, y este sirve como una marca, que es diferente a la neutralización. ¿Sí ven la diferencia entre neutralización y opsonización? La verdad ya no. ¿No? No, no entendí muy bien. La opsonización es simplemente el reconocimiento. Cuando está el reconocimiento, por ejemplo, de esta caricatura que representa una bacteria, va a ser opsonizada cuando se reconoce por las inmunoglobulinas. Entonces vamos a tener anticuerpos en la superficie del microorganismo, anticuerpos que ya reconocieron antígenos en la superficie. Pero estos anticuerpos no van a tener ninguna función efectora más que reconocer. Pero acuérdense que una vez que reconocen, estas inmunoglobulinas presentan este cambio conformacional que permite que sean reconocidas por los receptores de las células. Entonces, en este caso son los receptores de las células fagocíticas. Entonces, cuando son reconocidos, son fagocitados y son eliminados en los fagolisosomas. Entonces, la función de estas inmunoglobulinas simplemente fue recubrir y funcionar como una marca para que sea detectado el patógeno y para que sea eliminado por las células fagocíticas. Los anticuerpos que llevan a cabo la neutralización, lo que van a evitar es la invasión del patógeno. Porque los procesos de invasión viral, ustedes recuerden sus clases de microbiología, los virus, o sea, todas las células nucleadas del cuerpo son susceptibles de ser infectadas por virus. Pero los virus no son capaces de infectar, un virus no es capaz de infectar a todas las células de un individuo. Depende de una interacción de un ligando con su receptor. Entonces, los virus van a presentar tropismo por las células. En el caso de las bacterias intracelulares, también van a presentar este tropismo. Tiene que haber una interacción con una proteína de la superficie, con una glicoproteína, o con bueno, sí es una glicoproteína, pero podría ser también un glicolípido. Depende del tipo de proteína que tenga el patógeno. Tiene que darse esta interacción para que se lleve a cabo la adhesión y posteriormente la invasión de la célula. O sea, si una célula distinta, una célula hepática no tiene este receptor, el patógeno, sea una bacteria intracelular o sea un virus, no va a ser capaz de infectarla. No va a ser capaz de unirse. ¿Por qué? Porque se bloquea esta capacidad de reconocimiento. Se bloquea por el reconocimiento de la inmunoglobulina, del antígeno viral o del antígeno de la bacteria. Entonces, esa es la neutralización. Se evita la invasión de la célula, neutralizando esta interacción, ¿no? Bloqueando esta
esta interacción. Esa es la diferencia. Al bloquearse esta interacción también lo que se hace es que obviamente este virus, esta bacteria va a ser reconocida por receptores y va a ser eliminada en los fagolisosomas. Entonces no todas las inmunoglobulinas van a poder neutralizar a los agentes infecciosos. Lo mismo pasa con las toxinas. Las toxinas pueden ser neutralizadas. Depende de que este epítopo reconozca el anticuerpo. Entonces va a haber anticuerpos que son capaces de neutralizar la toxina, porque bloquean la posible interacción de la toxina con el receptor de la célula que va a dañar. Entonces, esos anticuerpos que llevan a cabo ese bloqueo son anticuerpos neutralizantes. Los otros simplemente van a reconocer otros epítopos de la proteína, pero no van a ser capaces de neutralizar este efecto. Entonces, por eso tenemos los dos tipos de mecanismos efectores. Uno es la neutralización y el otro es la opsonización, que es simplemente el reconocimiento. Una toxina, un virus que es neutralizado, esta inmunoglobulina, además de neutralizar, sirve como una opsonina. Sirve como señal de reconocimiento. Entonces, por ejemplo, en las infecciones virales se analizan estos anticuerpos neutralizantes. Si ustedes, ahorita en las vacunas que se están desarrollando, se buscan mucho estos anticuerpos neutralizantes. También es importante, obviamente, la respuesta celular. Pero algo que se busca es que se neutralicen que estén estos anticuerpos neutralizantes. Entonces, si ustedes inmunizan a un animal o a un individuo con una vacuna, ustedes pueden titular su suero, pueden determinar qué tantos anticuerpos hay que son capaces de reconocer a este antígeno. Pero el que sean capaces de reconocer a este antígeno no quiere decir que son capaces de reconocerlo. Entonces, el título de un anticuerpo está relacionado a la concentración de los anticuerpos, a la cantidad de anticuerpos que hay capaces de reconocer específicamente a un antígeno. Entonces, podemos tener dos individuos en donde uno de ellos tiene un título más alto de reconocimiento del antígeno. Eso lo que quiere decir es que hay más anticuerpos y se reconoce más a este antígeno. Pero eso no necesariamente quiere decir que hay más anticuerpos neutralizantes. Podría ocurrir que el individuo que tiene un título menor, de los anticuerpos que tienen, sí llevan a cabo esta función neutralizante, sí reconocen el epítopo que neutraliza la interacción que permite la invasión celular. Entonces, obviamente, para determinar la presencia de anticuerpos neutralizantes, se tienen que hacer ensayos de infección de células. Y en estos ensayos de infección de células se incuban las partículas virales con el suero del individuo y después esto se pone se adiciona a los cultivos celulares y se ven las unidades formadoras de placa. Entonces, si hay anticuerpos neutralizantes, va a haber un menor número de unidades formadoras de placa. ¿Sí ya me entendieron o no me entendieron? Sí. Ok, entonces la diferencia. Finalmente lo que hay es un reconocimiento del antígeno por el anticuerpo. Entonces, la diferencia es que uno evita un proceso de invasión, además de que reconoce el antígeno. Los otros nada más reconocen. Y entonces la función efectora depende de la cooperación con el receptor, su interacción con el receptor en la célula fagocítica o en el leucocito. Entonces vamos a tener otro mecanismo efector que es mediado por la interacción, por el reconocimiento antígeno-anticuerpo, que es la toxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y la toxicidad celular dependiente de anticuerpos va a ser producida por leucocitos de la respuesta inmune innata. Vamos a ver a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los macrófagos y a las células asesinas naturales, las NK. Entonces, ¿de qué depende esta muerte celular dependiente de anticuerpos? Depende de la inducción de apoptosis en la célula blanco o en la célula diana por moléculas efectoras que van a ser secretadas por estos leucocitos
cuando reconozcan a la inmunoglobulina. Entonces, ¿qué inmunoglobulinas van a reconocer? Van a reconocer a IgGs que van a sensibilizar a la célula. Entonces, si la célula tiene pegado un antígeno que reconocen estas inmunoglobulinas, lo que va a pasar es que los neutrófilos, los macrófagos, que los neutrófilos son de las células más abundantes que vamos a tener, y por cantidad la probabilidad es que ellos lleguen primero. Estos neutrófilos van a reconocer a través de su receptor a esta inmunoglobulina que está unida o que ya reconoció un antígeno en la superficie de la célula diana, de la célula blanca. Entonces, al reconocer, se va a activar, va a degranular y va a liberar enzimas líticas. Entonces, vamos a tener diferencias. Células especializadas en inducir esta toxicidad celular dependiente de anticuerpos son los linfocitos NK. Entonces, en los linfocitos NK vamos a tener la formación de canales. Los canales que van a ser formados por las perforinas. Y vamos a tener también a las granzimas que van a inducir apoptosis. Además de eso, vamos a tener TNF-alfa, que también puede inducir la muerte celular. Entonces, en el caso de las células NK, cuando vemos la activación de NK, vamos a ver que el proceso, la inducción de muerte celular, no solamente va a ser no solamente va a ser dependiente de anticuerpos, no solamente va a ser dependiente del reconocimiento de estas inmunoglobulinas que reconocieron el antígeno. Entonces, tenemos los otros leucocitos, tenemos los neutrófilos, que cuando reconozcan a esta inmunoglobulina van a secretar enzimas líticas, al igual que los eosinófilos, en donde además vamos a tener perforinas, y los macrófagos, que van a secretar TNF-alfa y enzimas líticas. Entonces, estas moléculas que secretan van a ser el resultado de la activación de la célula y una activación parcial de la célula. Una activación total de la célula depende de estos reconocimientos más el estímulo de citocinas. Entonces, hasta aquí también estamos claros. Sí. Ok, entonces a ver si estamos claros. ¿Qué tiene que pasar para que se dé una muerte celular, a una toxicidad celular dependiente de anticuerpo? ¿Qué tiene que pasar? No tantos. O sea, lo primero que tiene que pasar es que el anticuerpo, la inmunoglobulina, tiene que reconocer el antígeno en la membrana de la célula que va a ser eliminada. Entonces puede ser una proteína mutada. Puede ser un antígeno que se absorbió en esta célula, que no es un antígeno, no es un autoantígeno. Entonces la condición es que tiene que haber un reconocimiento. Y tiene que haber un reconocimiento antígeno-anticuerpo. Entonces imaginen que nada más está la célula con las inmunoglobulinas que reconocieron el antígeno. Cuando se dé este reconocimiento ya pueden llegar las NKs, los neutrófilos, los macrófagos o los eosinófilos y se van a activar y van a llevar a cabo sus mecanismos efectores. Aquí es donde vamos a tener la cooperación. Obviamente la cooperación va a depender del sitio en donde se encuentre estas células y de las células que vamos a encontrar cercanas, que pueden ser células NK, puede ser macrófagos, que vamos a encontrar en todo el organismo, o los neutrófilos, que son las células más abundantes, nucleadas más abundantes en el torrente circulatorio. ¿Ok?
Entonces, clases de anticuerpos. Acuérdense, tenemos clases, las IgGs, IgDs, IgEs, IgAs, diméricas, triméricas, tetraméricas, y las IgMs pentaméricas. Entonces, diferencias. Vamos a tener diferencias entre las que forman polímeros. Vamos a tener diferencias porque tienen vamos a ver si ponen atención. Tienen más dominios conservados. Son más grandes las moléculas. ¿Cierto o falso? Cierto. Pues no, falso. Acuérdense que las inmunoglobulinas más grandes, no porque estén en formas poliméricas, van a ser la IgE y la IgM, cuyas cadenas pesadas van a constar de 5 dominios, 4 dominios conservados y un dominio variable. El resto de las inmunoglobulinas, las IgAs, las IgDs y las IgGs, van a tener 4 dominios las cadenas pesadas, un dominio variable y 3 dominios conservados. ¿Ok? Entonces tenemos las IgMs. Las IgMs las vamos a encontrar como monómeros cuando están unidas a la membrana de los linfocitos B. Son de los primeros receptores que vamos a tener en los linfocitos B maduros. Vamos a tener IgMs e IgDs. Y vamos a tener la forma secretada, que es la forma pentamérica. IgMs van a representar del 5 al 10% de las IgGs séricas. Entonces, dos características importantes de las IgMs es que va a ser la primera inmunoglobulina que se va a secretar en casos de infección. Por lo mismo, también va a ser la primera inmunoglobulina que vamos a encontrar que se va a producir en los neonatos. Entonces, de esta, precisamente, al estar unidas covalentemente 5 inmunoglobulinas, ¿cuántas valencias va a tener este complejo? ¿10? Exacto, va a tener 10 valencias. Y esta forma pentamérica, también esta estructura grande, también va a favorecer la activación del complemento y la aglutinación. Al tener un mayor número de valencias, también va a ser más eficiente para la aglutinación. Que la aglutinación es una forma de generar complejos. Entonces, al ser una forma que se secreta y que está unida también a la cadena J, esto va a permitir que también la detectemos en las mucosas. Entonces, la principal que vamos a encontrar en mucosas va a ser la IgA, pero también podemos encontrar la IgM. Entonces, fundamental, en broncoinfecciones, la primera que se va a producir, la primera que llegue en neonatos, es la IgM. Y eso tiene que ver con el estado de maduración de los linfocitos. Los linfocitos maduros van a tener su BCR, que recuérdense, el BCR es el receptor del linfocito B. Y la inmunoglobulina es la forma secretoria de ese receptor. Entonces, los linfocitos maduros lo que tienen son IgMs. Entonces, en una primera infección, en una primera activación, lo que se va a secretar son las IgMs, porque lo que se van a producir en las primeras células plasmáticas que en van a ser IgMs. Posteriormente se va a dar el proceso de maduración de la afinidad y el cambio de clase. Entonces ya va a cambiar la inmunoglobulina y ya se van a producir otras inmunoglobulinas. Entonces, otra que tenemos en membrana va a ser la IgD. Entonces, esta junto a la IgM son los principales inmunoglobulinas que vamos a encontrar en la membrana de los linfocitos B maduras. Su concentración en suero es cercana al 0.2% de las inmunoglobulinas totales que vamos a encontrar en el suero. Acuérdense, aquí estamos hablando de suero. Entonces, esta es importante para la activación de los linfocitos B como parte del receptor o como receptor del linfocito B. Pero en su forma secretada, que es muy poco abundante,
no se conoce una función biológica. En el caso de la IgD. Luego tenemos a la IgG, que vamos a tener las 4 subclases, la IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Entonces, las IgGs van a ser las inmunoglobulinas más abundantes en el suero, representan el 80% de las inmunoglobulinas séricas totales. Las diferencias entre las cuatro subclases van a ser en la región bisagra. Entonces va a cambiar el número de puentes disulfuro y la posición de estos puentes disulfuro. Estas inmunoglobulinas van a conservar entre un 90 y 95% de homología a nivel de ácidos nucleicos. Y la concentración va en el orden en el que están los isotipos. La más abundante va a ser la IgG1, seguida de la IgG2, seguida de la IgG3 y finalmente la IgG4. Así es como va la abundancia. Cuando veamos la ontogenia de los linfocitos B, vamos a ver cómo están organizados los segmentos génicos y van a entender cómo van cambiando las clases de inmunoglobulina en un linfocito. Cómo va cambiando la selección de los dominios conservados en esta organización modular que tienen los genes que codifican para el receptor de linfocitos B y para el receptor de los linfocitos T. Entonces estas son las diferencias. En el caso de las IgAs van a ser relativamente abundantes, son entre el 10 y el 15% de las inmunoglobulinas séricas totales. Las vamos a encontrar como monómeros, dímeros, trímeros y tetrámeros. Y esta va a ser la inmunoglobulina que más se va a secretar. La forma dimérica es la que más se va a secretar y va a ser la que más se va a producir precisamente porque es la más secretada. Entonces, si hablamos del cuerpo como tal, la inmunoglobulina más abundante va a ser la IgA. Si hablamos del suero, ¿cuál es la inmunoglobulina más abundante? IgG. ¿Qué es subclase? La 1. La IgG1 es la más abundante. Exactamente. Y entonces la IgA tiene que ser secretada a las mucosas. Entonces tiene que haber esa transocitosis, ese paso a través de las células epiteliales. Entonces las células plasmáticas van a estar secretando la IgA dimérica o la IgM. Entonces recuerden que estas IgAs diméricas o la IgM pentamérica va a estar unida covalentemente por el extremo carboxiterminal de los dominios distales de las cadenas pesadas a la cadena J. Entonces, esta cadena J va a servir para que sea reconocida por el receptor de las poli-IgGs. Entonces, es poli-IgGs porque va a reconocer tanto a las IgMs pentaméricas que tienen unida esta cadena J como a las IgAs diméricas. Entonces, este receptor lo vamos a encontrar en la parte basal de las células epiteliales. Entonces, acuérdense que estas células están polarizadas, no son iguales en toda su superficie y vamos a encontrar diferencias en la presencia de receptores entre la parte apical, que es la que da al lumen, sea vías aéreas o tracto gastrointestinal o tracto urogenital, y la parte basal. Esto también es importante para los receptores que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos y transportadores como el transportador de glucosa, que es lo que permite que podamos captar la glucosa y no como entre saliendo. Entonces, una vez que se reconocen esta cadena J
por este receptor, por el IG receptor, va a ser endocitado y va a atravesar la diferencia entre la endocitosis dependiente de receptor, de los receptores de IgGs o de inmunoglobulinas, es que aquí no va a haber una maduración de estas vesículas. Estas vesículas simplemente van a transitar de la región basal a la región apical. Una vez que se fusionan con la membrana de la parte apical, va a haber un corte proteolítico. Y entonces vamos a tener a la inmunoglobulina secretada, en donde vamos a tener 2 polipéptidos adicionales. La cadena J, que es fundamental para el reconocimiento, y un fragmento del receptor, del poli-IG receptor. Entonces, ¿quedó claro? Finalmente tenemos la IgE. La IgE de todas las inmunoglobulinas es la que presenta una mayor actividad. Presenta una mayor actividad efectora. A diferencia de las otras inmunoglobulinas, en las células cebadas, vamos a encontrar que la IgE va a estar unida a los receptores de las células cebadas. No necesita que se dé el reconocimiento del antígeno, en este caso el ejemplo es un alergeno. No se necesita que se dé este reconocimiento para que sea reconocido por el receptor. El receptor de las IgEs es el receptor de mayor afinidad entre todas las inmunoglobulinas. Entonces, la baja concentración es la que vamos a encontrar en mucho más baja concentración en suero. La baja concentración se compensa por la afinidad del receptor. Y entonces aquí vamos a tener la célula que va a estar recubierta por IgEs. Y en el momento que se reconozcan cuando menos dos receptores, se dé esta señal, este cambio conformacional por el reconocimiento de un alergeno por cuando menos 2 receptores, que serían estos, la célula va a degranular. Y entonces estas células, también eosinófilos, se van a sensibilizar con estas IgEs. ¿Dónde te perdiste, Stephanie? Era en lo anterior, ya tiene como 10 minutos. No, pero ya me encontré. ¿Ya te encontraste? Sí, pero ¿a qué se refiere? A lo mejor es muy tonto, pero ¿a qué se refiere cuando dice de granular? De granular, recuérdate que no hay preguntas tontas. De granular se refiere a que en el caso de estas células, de los granulocitos, que son leucocitos que vamos a encontrar en la sangre, eosinófilos, neutrófilos y basófilos, granulocitos. Y se llaman granulocitos porque cuando se hacen las tinciones, lo vamos a ver en respuesta inmune innata, vamos a hablar ya particularmente de las células que participan y las características de estas células. Entonces vamos a hablar de la morfología de estas células, de la abundancia de estas células y de los mecanismos efectores de estas células. Entonces, estas células se conocen también como granulocitos. Y se conocen como granulocitos porque cuando se hace una tinción, un frotis sanguíneo, se ven como células granuladas, como si tuvieran gránulos en el interior, que es lo que se representa aquí en azul, en estas células. Que en este caso se ejemplifica una célula cebada. Entonces tiene estos gránulos. Y estos gránulos tienen moléculas efectoras, tienen proteínas y biomoléculas efectoras que van a activar al sistema inmune. Entonces, una que tienen, por ejemplo, que es muy importante, es la histamina. Para histamina vamos a tener varias moléculas y la histamina va a tener muchos efectos en el cuerpo. Entonces, la degranulación se refiere a que una vez que tienes la célula cebada o tienes el eosinófilo. Entonces, tienes la inmunoglobulina. La inmunoglobulina va a reconocer el antígeno. En este caso es un alergeno. Podría ser un fármaco que administraste vía intravenosa. Entonces, vamos a tener eosinófilos en todo el cuerpo. Vamos a tener células cebadas en todo el cuerpo. Y estas células pueden estar sensibilizadas
con estas inmunoglobulinas que reconocen a ese antibiótico, que va a formar este antibiótico. Entonces, cuando lo reconozcan, se va a activar la célula. Y el resultado de esta activación es la degranulación, la secreción de estos gránulos. Los gránulos son vesículas recubiertas por membrana, que ya están y que tienen un contenido de moléculas bioactivas. Pueden ser enzimas, bueno, hay enzimas, hay mediadores químicos de la inflamación, que están preformados y que en el momento en que se activa la célula, lo secreta. A eso se refiere la degranulación de la célula. Entonces, imagínate que tengas muchas células en el cuerpo y que te meten un antibiótico y que eres alérgica porque tienes IgEs que reconocen ese antibiótico. Entonces, de forma sistémica vas a activar al sistema inmune. Y eso lo que te va a generar es una reacción generalizada del organismo, que es el choque anafiláctico. Porque todo se activa, se libera la histamina y te estimula músculo, hay fiebre, se estimula la producción y la secreción de moco. Entonces, por eso muchos de los que son asmáticos sienten que se ahogan. Porque hay una mayor secreción de moco, hay una mayor constricción muscular. Y eso es porque se activaron, y se activan inmediatamente esas células cuando reconocen el antígeno. Entonces, a eso se refiere la degranulación, porque ya los gránulos están. Entonces ya nada más se da el reconocimiento y se liberan. Vamos a ver que hay variaciones también, porque hay gránulos preformados que tienen un contenido de... y hay otros que se van a generar. Entonces van a cambiar algunos de sus componentes y la función de sus componentes. Eso ya lo veremos cuando hablemos de respuesta inmune innata y particularmente de estos granulocitos. Vamos a hablar qué tienen esos gránulos de cada una de estas células y como parte de respuesta inflamatoria también vamos a ver la función de los mediadores químicos de la inflamación, que son varios mediadores, ¿no? Y algunos se producen. ¿Sí? Entonces, ¿esto podría activar las citocinas? Esto sí se van a activar las citocinas porque obviamente estás despertando una respuesta inmune generalizada. Entonces, la respuesta que va a haber va a ser la activación de muchas células. Y esta activación también de unos linfocitos, incluso activación de los epitelios, conlleva la liberación de citocinas. Y la liberación de citocinas, si es muy brusca, si es demasiada, puede provocar daño. Entonces, por ejemplo, seguramente también en lo que si han leído, si han medio escuchado notas del COVID y lo que pasa, uno de los efectos adversos que se pueden tener es algo que se conoce como tormenta de citocinas, que es cuando se liberan muchas citocinas. Entonces, obviamente, las citocinas son mediadores de comunicación celular que van a activar células, van a activar epitelios y van a despertar, bueno, van a activar respuestas efectoras. Recuerden, la respuesta inmune sirve para mantener la homeostasis, pero una vez que se activa, también puede producir daño. Entonces, eso puede pasar. Entonces, en el caso de la IgE es poco abundante, pero abundancia se compensa con afinidad del receptor y la función que tiene. Entonces, la IgE está involucrada en todas las reacciones de hipersensibilidad inmediata, que es uno de los 4 tipos de respuestas de hipersensibilidad. Y va a producir un efecto de la activación de esta IgE, de la degranulación, de la producción de histamina, es el desarrollar fiebre en los casos de asma y el choque anafiláctico, que puede ser mortal. Y entonces finalmente tenemos esta tabla donde vamos a tener las clases, 5 clases de inmunoglobulinas y los 4 subtipos de IgG y las funciones que van a tener estas inmunoglobulinas. Entonces, las que van a poder neutralizar van a ser principalmente las IgGs y las IgAs.
Esas van a neutralizar. Le siguen las IgMs. Las IgDs, acuérdense, no conocemos función biológica y la concentración en el suero es de 0.04 miligramos por mililitro. Es muy baja, pero aún más baja es la concentración de la Ig. La concentración es de 3 por 10 a la menos 5 miligramos por mililitro. Comparado con los 9 miligramos por mililitro que vamos a tener en suero de la IgG1. La IgA vamos a tener aproximadamente 2.1 miligramos por mililitro. En suero. En las mucosas tenemos mucho más. Aquí esto es en suero. Entonces en suero esta es la más abundante, en mucosas esta es la más abundante y por mucho es la más abundante. La más escasa es la Ig y precisamente es la más escasa también por el efecto que tiene, la respuesta efectora que va a tener esta Ig. Entonces, neutralización, vamos a tener las IgAs que van a neutralizar en mucosas y las IgGs. Opsonización, principalmente las opsonidas van a ser las IgG1 y las IgG3, seguidas de la IgA y la IgG4. Las demás no van a opsonizar. Sensibilización a la muerte inducida por reconocimiento de anticuerpos mediado por los linfocitos NK, IgG1 e IgG3. Una cosa que vamos a ver cuando hablemos de la maduración de los linfocitos es que los cambios de isotipo también van a responder a los estímulos de las citocinas que va a recibir el linfocito B. Dependiendo de qué citocinas participan en la activación del linfocito B, va a ser la clase o subclase de inmunoglobulina que se va a producir. Ahí tenemos una relación que tiene que ver precisamente con la respuesta. Tiene que ver el tipo de citocina, define un tipo de estímulo, de respuesta celular o respuesta humoral. Y eso implica cambios de clase que implica diferencias en el mecanismo efector de la inmunoglobulina. Sensibilización de mastocitos, vamos a tener que la principal es la Ig. Activación del complemento. La principal es la IgM, seguida de la IgG3, IgG1 e IgG2. Y ahí se va entre IgG2 la IgA. Principal va a ser IgM, IgG3. Entonces depende de las características, depende de la interacción de los dominios conservados, quién se va a activar. Eso en cuanto a actividad de la inmunoglobulina. En distribución, transporte a través del epitelio, tienen que ser las formas poliméricas. Entonces la principal es la IgA dimérica. También se puede transportar la IgM. Eso depende de qué es lo que define que se pueda transportar uno u otro. El que se encuentre unido covalentemente esta inmunoglobulina a el péptido J. Y eso lo encontramos solamente en IgAs y en IgMs. Entonces la que más se secreta es IgA, pero también vamos a encontrar IgMs en las mucosas. Transporte a través de placenta, la principal va a ser la IgG1. Las que van a tener transporte van a ser las IgGs. Entonces las que van a tener más son IgG1 e IgG3, seguida del IgG3. Y en menor cantidad IgG2 e IgG4. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en las clases, si ustedes analizan los cuadritos, van muy de la par. Cuando participa en el mecanismo, en el transporte, la IgG1, también lo hace la IgG3. Esto depende de las citocinas que estimulan este cambio de clase o cambio de subclase. IgG1 y IgG3 responden a las mismas citocinas. IgG2 y IgG4 responden a otras citocinas. Difusión a sitios extravasculares, IgGs y las IgAs, pero en las formas
monoméricas. Las IgEs también son importantes, y son importantes ¿por qué? Porque en sitios extravasculares lo que van a hacer es sensibilizar a las células cebadas para que puedan degranular cuando reconocen al alérgeno. Y bueno, finalmente las concentraciones, que ya espero que lo tengan, que tengan claro las concentraciones de las inmunoglobulinas. Y entonces con esto terminamos la parte de inmunoglobulinas, la parte de anticuerpos. Nos falta ver, para entender un poco de estas regiones, nos falta ver el BCR, cómo se genera el BCR y el TCR. ¿Sale? Uy. Se supone que hoy teníamos que ver también MHC. Entonces ya faltan 2 minutos, lo dejamos aquí. ¿Más dudas? No. ¿No? Profe, dijo que nos iba a subir el temario, como lo íbamos a estar viendo. ¿No nos subió? Sí, necesito hacerle el temario en orden. Maestro, ¿va a subir las diapositivas? Posiblemente sí, pero hasta la siguiente semana. Entonces, denle una leída a los libros. Digo, tampoco está tan complicado, hagan sus notas. Sí son particularidades que necesitan conocer para que después las puedan integrar ya en las respuestas inmunes, en los diferentes tipos de respuestas inmunes. Ya cuando hablemos de linfocitos TCD4, pues vamos a hablar de los diferentes fenotipos y las funciones que tiene cada uno de estos fenotipos en las respuestas. Esa imagen, bueno, les adelanto un poquito, ese es el receptor de los linfocitos B. Entonces, como pueden ver, es un anticuerpo, pero que está unido a la membrana. Y entonces, esta es una característica que vamos a encontrar en los receptores tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Esta parte, ¿no? Son proteínas transmembranales, pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, pero una característica importante es que van a tener colas citoplasmáticas muy pequeñas, extremos carboxiterminal muy pequeños, incapaces de llevar a cabo la transducción de señales. Las cadenas que reconocen el antígeno en el receptor de linfocitos T y en el receptor que es la inmunoglobulina, como lo pueden ver aquí, en el receptor de linfocitos B, son incapaces por sí solas esas cadenas que reconocen antígeno de transducir señales. Entonces tienen que estar asociadas a otras cadenas que sí presentan estos dominios. Dominios de activación o dominios de inhibición para que sea una respuesta regulada. Recuerden que tenemos que tener respuestas reguladas y las respuestas las tenemos reguladas desde la estimulación, desde el reconocimiento del antígeno tenemos puntos de regulación. Entonces tenemos secuencias de activación, dominios de activación y tenemos dominios de inhibición para mantener esta respuesta regulada, ¿no? Entonces, si no estuvieran estas cadenas que forman parte del receptor, no pudiera llevarse a cabo una transducción de señales y una activación de la célula. El receptor de linfocitos T es parecido, obviamente no tiene cadenas ligeras, son glicoproteínas que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, pero que son más pequeñas, pero que llevan a cabo lo mismo, llevan a cabo el reconocimiento de el epítopo, pero presentado en el contexto de las moléculas MHC. Eso sí, mañana lo vamos a ver, la parte del MHC y de la presentación del epítopo. Entonces, aquí llegamos, nos vemos mañanita, ¿sale? Ya mañana no hay fabuloso. Una pregunta, ¿hasta qué tema alcanzaremos a llegar a cubrir para el examen? Porque digo, sí estoy estudiando el libro, entonces para más o menos, por parte. Vamos a ver, lo más seguro es que llegue hasta procesamiento y presentación de antígeno. Ah, ok, perfecto. Porque lo que vamos a ver mañana, y espero que sí lo terminemos, es MHC. Complejo principal de histocompatibilidad vemos mañana. Bien. Lo que sigue de ese tema es el procesamiento y presentación antigénica. Muy bien, perfecto. Gracias.